Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 33 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando semana a semana con Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Y el equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buenos días para todos. Bien, bueno. En este episodio vamos a estar hablando ya, luego de la declaración de pandemia hace más de 2 meses atrás por la Organización Mundial de la Salud, cuál es el comportamiento que está teniendo la pandemia, el COVID-19 en la región, en América Latina y en particular en la Argentina. Y en particular en la Argentina nos vamos a concentrar para contar lo que está pasando en la ciudad más importante de la Argentina. Estamos hablando de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, y en particular en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y una breve comparación como para poder entender ciertas diferencias y ciertas similitudes con lo que está sucediendo en San Pablo, otra ciudad referencia de la región del Cono Sur, que es la ciudad de la capital del estado de San Pablo. Bueno, primeras cuestiones como para analizar. La ciudad de Buenos Aires, como ya se sabe, mantiene como un número estable de habitantes. Desde hace muchas décadas atrás, mantiene un número estable de 3 millones de habitantes, pero recibe todos los días, casi que duplica su población durante la actividad comercial en tiempos normales. 230.000 según el censo que da a conocer la autoridad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta es información oficial. Son 230.000 los habitantes en barrios de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, en comunidades populares. Quienes hacen un trabajo territorial en los barrios consideran que ese número es un poco mayor. Teniendo en cuenta, básicamente hay 3 grandes barrios que están clasificados con un número: el barrio 31, también conocido como barrio Padre Mujica, la 1114, también conocido como barrio Padre Richardiele, que tienen más o menos, según el censo oficial, entre 43.000 y 42.000 habitantes. Y por último la 2124, que es la que está en la orilla del Riachuelo, 21, 24 y Zabaleta, que tiene más o menos 50.000 habitantes. Esos son más o menos los 3 barrios, y después hay otros barrios más pequeños, la Villa 15, lo que es Ciudad Culta, con menos habitantes y demás. Bueno, este más o menos es un panorama general. ¿Cuál es el comportamiento que ha tenido el COVID por caso en una ciudad también que tiene una cantidad importante de habitantes viviendo en favelas? Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro tiene 12 millones de habitantes y prácticamente 2 millones viviendo en favelas. En el caso de San Pablo también tiene 2 millones de habitantes viviendo en favelas. ¿Cuál ha sido el comportamiento del COVID en Brasil? Porque Brasil un poco nos va anticipando los capítulos y el alcance del virus. El primer comportamiento muy similar a lo que ha sucedido aquí en la Argentina. O sea, los primeros casos de COVID eran casos importados de sectores de clase media alta, que habían venido a la Argentina, generalmente viajando o de Estados Unidos, o de Italia, o de España,
viviendo en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, o en la zona norte del Gran Buenos Aires, con un servicio de atención de medicina prepaga. Bueno, de hecho, el primer caso de coronavirus en Argentina se trataba de un argentino que había venido de España en primera y era afiliado a la prepaga Swiss Medical y que se recuperó rápidamente. El comportamiento de eso también se desplegó también en San Pablo, digamos. En San Pablo primero llegó, fue una enfermedad de aquellas personas que viajaban, que tenían la posibilidad. El tema es que eso fue hace un mes y medio, hace 2 meses atrás. Ahora el comportamiento es absolutamente diferente. Hoy podría afirmarse, y las estadísticas así lo indican, de que el COVID, por lo menos el comportamiento que está teniendo en la ciudad de Buenos Aires y también está pasando en Brasil, que es ataca fuertemente a los asentamientos, donde hay situación de hacinamiento, donde hay una situación de mal acceso al sistema sanitario público, mala alimentación y sistemas inmunológicos que están deprimidos. Eso es un poquito lo que se replicó en Brasil. Quiero dejarles un testimonio que me parece que es muy valioso. Se llama Guilherme Benquinol, o Benquinol, si lo queremos pronunciar de esa manera. Es el presidente de XP Investimentos, que es un fondo de inversión que es el fondo de inversión más importante de Brasil. Obviamente un fondo de inversión privado, tanto es así que cotiza en Wall Street, cotiza en Estados Unidos las acciones de esta empresa. Bueno, su presidente, Benquinol, en un discurso, en una conversación pública que organizó el diario Folha de San Pablo, dejó una frase que en Brasil generó mucho debate. Imagínense para que en Brasil algo genere debate, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. La frase es más o menos así, voy a traducirla. El pico de la pandemia ya pasó cuando analizamos a la clase media alta y a la clase media. Brasil es un país con muchas comunidades, muchas favelas, lo que acaba dificultando todo el proceso. O Brasil está bem, né? Que o pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média, média alta. O desafio é que o Brasil é um país que tem muita comunidade, né? Tem muita favela, e isso acaba dificultando o processo todo, né? Esto lo dijo públicamente uno de los hombres más ricos de Brasil, un joven de esos emergentes del mundo de las finanzas que generalmente son muy reivindicados por la prensa y demás. Guilherme Benquinol, lo pueden googlear si quieren más información al respecto. Es el típico hombre joven exitoso que se presenta en la tapa de las revistas económicas. Ahí hay un reconocimiento, que es que la pandemia para los sectores medios y los sectores medios altos ya pasó de alguna manera en Brasil. Y lo que está afectando, y se ve claramente, es a los pobres. Y en términos de franja etaria, a los viejos, a los ancianos, a los adultos mayores. Una pregunta para tratar de entender lo que este financista dijo, que la idea es que armemos guetos de los pobres así no nos contagia, o simplemente hizo la descripción. Hizo la descripción. En Brasil se debate el tema de la apertura económica. Mira, primera cuestión para entenderlo. O sea, el único estado brasilero que aplicó el lockdown, que bajó las persianas y mandó toda la gente a la casa, como sucedió en la Argentina durante prácticamente, corríjame ustedes si me equivoco, pero entre 4, 5 y 6 semanas. O sea, el lockdown llamémoslo, cuarentena severa. El único estado es un estado muy pequeño del nordeste que se llama Maranhão, que está gobernado por Flávio Dino, que es un aliado del PT, ex integrante del PT, hoy integrante del Partido Comunista do Brasil. Después, cuando todo el mundo analiza la situación de Brasil, en Brasil nunca se aplicó el lockdown.
Nunca, no lo aplicó ni Witzel en Río de Janeiro, ni lo aplicó Joan Doria en San Pablo, para dar un caso. En Santa Catarina aplicaron las restricciones y después abrieron los shoppings y después lo tuvieron que volver a cerrar. Esto para entender lo que sucede en Brasil. El debate de Benchimol tenía que ver con el argumento a favor de una apertura económica, que nunca fue tan severa, vuelvo a decir, como fue en la Argentina. Pero ¿qué es lo que quiero decir en este caso? En San Pablo el coronavirus empezó en los barrios ricos del centro de San Pablo y se trasladó a Sapopemba, que es un barrio de la periferia, a Brasilandia, que es el barrio número 1 en víctimas de coronavirus de San Pablo. Estamos hablando que la proporción de fallecidos es de 10-1. Por un fallecido en los barrios de clase media alta, estamos hablando de 10 fallecidos en los barrios de la periferia. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la Argentina? Bueno, voy a actualizarles un poquito la información que me manda Nacho Levi, que Nacho Levi pertenece a la organización La Poderosa y es uno de los integrantes también de la revista La Garganta Poderosa, que tienen un trabajo territorial en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, y que fue, nobleza obliga, fue la persona que fue alertando sobre todo lo que estaba sucediendo, un poco anticipando en su reclamo con lo que estaba sucediendo, fundamentalmente en el barrio 31. En el barrio 31, al día de hoy, al momento de que nosotros estamos grabando este podcast, esta información, en el momento que la estamos diciendo, seguramente ya quedó pasada por una nueva realidad, 571 casos positivos de COVID en el barrio 31, donde hay una población, se calcula más o menos de 45.000 habitantes. En la 1-11-14 son 155. Aún así la situación en la 1-11-14 pareciera ser que es más preocupante, porque en Retiro, en el barrio 31, son apenas 2 las víctimas fatales. Estamos hablando de personas grandes, a pesar de detalle al costado, pero no accesorio, al costado. Cuando me puse a leer bastante y a preguntar sobre la situación de las favelas en San Pablo, llegué a un número que no me asombró, pero sí me asombró, que la expectativa de vida en las favelas en San Pablo es de 23 años menor al promedio de la ciudad. Imagínense lo que está sucediendo. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires pasa algo similar. Volviendo a la cantidad de víctimas fatales, en la 1-11-14, le explicamos a aquellos oyentes que nos escuchan de otro lugar de la Argentina, la 1-11-14 está en las inmediaciones, calle mediante del estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en la zona sur del Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires. Las víctimas en la 1-11-14 son 6. Tiene una alta tasa de mortalidad, la 1-11-14, teniendo en cuenta que tiene 155 casos. Después, en otros barrios más o menos se mantiene estable. En la Rodrigo Bueno, que está en la zona de Puerto Madero, son 3 los casos. En la Zabaleta son 3 los casos. En Ciudad Oculta son 8 los casos y demás. Pero hoy en barrios de la ciudad de Buenos Aires los casos son 759. ¿Cuándo explotaron los casos? Cuando comienzan los operativos conjuntos entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Cuando va el gobierno nacional con el camioncito del programa Detectar y empiezan a hacer los hisopados y los exámenes, primero los hisopados por el tema de los anticuerpos y luego los PCR para encontrar un poquito mayor de precisión, es que explotaron los casos. Por eso la curva en los barrios está absolutamente es una curva hacia arriba. Que antes no se hacía nada. Lo que sí, no digo que no se hacía nada, pero claramente... No se hacía. ¿Pablo? El tema es que cambió el protocolo. En realidad la semana pasada lo que cambió el protocolo fue que el protocolo de salud era esperar que los casos se manifiesten, y una vez que el caso se manifestaba, se lo detectaba, se lo medía, se lo aislaba, se veía los contactos estrechos. La semana pasada empezaron los llamados operativos Detectar, que consistían en ir a buscar de alguna manera
a los contagiados. Es decir, acá puede haber contagiados, algún indicador, había casos confirmados en zonas cercanas, por ejemplo en Quilmes, por tomar un caso, en un barrio que se llama La Paz, se hizo un rastreo en todo un asentamiento alrededor de un frigorífico donde había existido un caso positivo. Eso se empezó a usar, ¿sí? Donde había alguna pista, algún indicio, y cuando empiezan los testeos y los sondeos más, si se quiere, masivo, empiezan a encontrar más casos. Eso es lo que ocurre y por eso aparecen estos números importantes. En un momento, en la semana pasada, creo que fue el primer dato que hubo con la 31, hubo 31 testeos y 10 se dieron positivo. No sé si el número es exacto, 39 y 10, era un número muy importante y tenía que ver con eso, justamente cambio de táctica de ir a buscar. Y el lunes, salió ayer publicado martes en el boletín oficial, hoy estamos grabando, es miércoles, pero también salió el cambio en el protocolo de lo que se considera caso sospechoso, y se incluyen los casos sospechosos que hasta ahora venía siendo el personal de salud, la gente que venía de países donde había circulación comunitaria, los contactos estrechos, más de 38 de fiebre. A esos elementos se suma también si está localizado, si vive en un barrio, en un asentamiento, en un barrio de emergencia, porque se entiende que puede ser un componente adicional para considerar, para contemplar eventuales picos críticos en los barrios. Este es un tema a tener muy en cuenta de lo que está sucediendo, porque acá se está dando una paradoja que todo el mundo está observando y que todavía, como estamos en una noticia en desarrollo, en una situación en desarrollo, no sabemos, es otra de las tantas incertidumbres que presenta la cuestión del COVID-19. ¿Cuál es la paradoja? Es que se produce la apertura de la cuarentena en la ciudad más importante de la Argentina, con la vida comercial y económica más importante. No sé cuál es la percepción que tienen ustedes, pero yo tengo la percepción que el tránsito por caso debe estar a un 65-70% de la prepandemia. Por lo menos es la percepción que yo tengo. No sé si hay algún número que termine de verificar eso, porque mi percepción personal puede ser eso, nada más, una percepción personal. Lo que sí está claro es que la pandemia, la cuarentena rígida ya no existe. La cuarentena de hace 3-4 semanas ya no está, la cantidad de personas que están circulando en la calle. Y por otro lado, se está creciendo el número de casos dentro de los barrios populares. Y me gustaría concentrarme, que es lo que a mí me relataban un poquitito con los que yo pude hablar del barrio 31. ¿Cuál es el papel, el rol que cumple el barrio 31 en la zona de Retiro, en la zona de Retiro, en la vida económica de la ciudad de Buenos Aires? Ahí están los empleados, las empleadas de casas particulares y trabajos domésticos. Ahí están los empleados y las empleadas, los trabajadores, trabajadoras de la gastronomía, del microcentro, que es el corazón económico, financiero de la actividad de la ciudad de Buenos Aires. Ahí están las empleadas, los empleados del trabajo de limpieza. Ahí están los estibadores del puerto. Y recordemos, el barrio 31 está en las inmediaciones del puerto de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es... Construcción. Bueno, sumale construcción. O sea, es un barrio con muchos trabajadores, trabajadoras, que además tienen contacto con, me imagino, ¿no? Alguno que trabaja a un bar, bueno, ahora los bares están cerrados, pero en bancos, en financieras, en empresas y demás. O sea, la vida social económica del barrio 31 está muy relacionada a la vida económica de la ciudad de Buenos Aires. O sea, el puente de transmisión está hecho ya, digamos. No así con barrios que quizás están en zonas más alejadas. Mi pregunta, Dani, digamos, en función a lo que vos estuviste preguntando, averiguando, digamos, ¿hubo o no negligencia o hubo o no prevención vinculado con los barrios populares de la capital federal? Depende con quién hables. Yo hablé con funcionarios del gobierno de la ciudad que sostienen que ellos estaban esperando este escenario,
que tampoco era un escenario muy difícil de advertir, ¿no? Que claramente el virus tiene mejor horizonte de reproducción en una situación de hacinamiento como puede ser un barrio popular, y que ellos están esperando muchos casos y pocas víctimas. Esto es lo que me dijeron en stricto off. Nosotros sí esperamos los casos, esperamos pocas víctimas. Lo que me dicen a mí, quienes trabajan en la organización social en los barrios, y el testimonio que yo recogí también tiene que ver por caso con la organización Poderosa, es que el Estado llegó tarde. La respuesta de la ciudad es lamentable. Cuando te decía que acá la cuarentena está en una etapa regresiva y no progresiva, es que acá de ninguna manera podemos tener más libertades de circulación que las que teníamos hace una semana. Hoy tenemos que tener el doble de cuidado, porque el virus está caminando acá por los pasillos. Y en el caso del barrio 31, estamos hablando de que estuvieron 12 días sin acceso a un elemento vital en cualquier circunstancia, y más en una pandemia como es el agua. Claro. Ese fue Déjame sumarte algunos datos más para tener toda la película, y por lo menos para en estas fronteras difusas en lo que es capital y provincia de Buenos Aires. Ayer estaba repasando, hay 4.600 barrios, villas y asentamientos en todo el país, según el registro que tiene el gobierno nacional. En la provincia de Buenos Aires hay 1.767 barrios. En algunos casos hay villas, uno conoce una villa, pero entre las villas hay subvillas o barrios, pero forman parte, están vinculadas, y ese es el número que da, son 1.767, y la cantidad de familias registradas según el último relevamiento, que es del año 2017, eran 423.086 familias. Esto da más de 1,5 millones de personas. El 80% de ese universo está concentrado en el Gran Buenos Aires, donde también hay una alerta sobre el posible ingreso. Yo citaba el caso de La Paz. En estas horas hubo una experiencia en el barrio Carlos Gardel, ahí en la zona de Morón. También se va a estar haciendo un sondeo en Lanús, en la villa de La Fe, que tiene que ver donde hace 2 semanas una familia dio positivo. El planteo tiene que ver con que es mucho más difícil el distanciamiento social, es difícil el aislamiento individual. Por lo tanto, una de las cosas que están empezando a analizar los gobiernos, todo el dispositivo sanitario hasta ahora, es un detalle que me parece interesante, estaba pensado para los aislamientos individuales, para que en todo caso Daniel Tonietti tenía síntomas o tenía coronavirus y se tenía que aislar, y había una condición de aislamiento. Lo que ocurre en los barrios y asentamientos es que el aislamiento tiene que ser familiar directamente, porque si aparece un caso, lo más probable es que la familia con la que comparte el espacio, en muchísimos casos en condiciones de hacinamiento, tiene que ser toda directamente aislada, y en muchos casos directamente tratar de ser sacada o extraída del barrio donde vive. Todos esos temas es lo que está configurando y está en la discusión de estas horas. Y hay un elemento adicional que puede parecer de naturaleza política, pero que es de naturaleza práctica. En la previa de la última extensión de la cuarentena, Alberto Fernández habló con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta. La principal diferencia que había entre ambos era la apertura de los comercios. Kicillof no quería abrir comercios y Larreta quería abrir comercios. ¿Por qué esta cuestión? Porque el comercio es lo que constituye básicamente el tránsito entre capital y provincia de Buenos Aires en cuanto a grandes universos. Y el problema de la provincia de Buenos Aires, o el alerta de la provincia de Buenos Aires, es que en realidad, más allá de que hay una observación de que posiblemente por ahora en las villas porteñas se está midiendo más, se está testeando más que en las villas bonaerenses, eso también es un elemento que está sobre la mesa, la impresión es que el foco está más en la capital, y que puede ser que la gente que vaya a capital se contagie en todo caso en capital y traiga de alguna manera, por decirlo de una manera muy simplista, digamos, el contagio al Gran Buenos Aires. Y ahí está la preocupación. Y el otro elemento que me hacía acordar cuando hablabas
de las declaraciones de este financista brasilero, también hay un esquema que ha venido funcionando, en algunos casos dicen que ha sido bastante exitoso, que tiene que ver con las cuarentenas comunitarias. Algo que no se puede hacer en la Villa 31 porque tiene muchas vías de acceso, es muy amplia y demás, pero que en algunos lugares del Gran Buenos Aires hay como cuarentenas comunitarias. De lo que se trata es reducir el tránsito entre la villa y el exterior, porque en muchos casos el contagio todavía no entró a las villas, y lo que quieren hacer justamente es evitar, porque la presunción es que si entra, la capacidad de expansión y contagio dentro de una villa puede ser mayor. Y el último detalle, perdón que me extienda, cuando uno compara los temas, las situaciones porteñas y bonaerenses, un dato que se repite de manera frecuente es que también las villas porteñas tienen un mayor nivel de hacinamiento. Correcto, eso mismo me señalaban. Mientras que las villas del Gran Buenos Aires son villas horizontales con mucha más apertura. No hay casi en provincia de Buenos Aires lo que se conocen como las villas de pasillo. Claro. Y no hay calle, puede ser de tierra, de barro, malas condiciones, pero hay reproduce la misma topografía que la caso, estructuralmente o infraestructuralmente estar menos hacinados grupalmente, no como familia, sino como comunidad integral. Bien, para terminar sobre el tema, que para mí es un tema central que va a ir escalando. Yo creo que hay 2 o 3 temas por delante. Los geriátricos, donde están los adultos mayores, las cárceles donde están las personas privadas de su libertad, y los barrios populares. Son 3 lugares a los cuales me parece que hay que ponerles el foco. Yo creo que subyacente a esto está el tema de la gestión de política pública. ¿Qué quiero decir con esto? La siempre estigmatizada Rosario, ciudades estigmatizadas como pocas, está a punto de completar 20 días consecutivos sin un caso positivo de coronavirus. Rosario, o sea, es una ciudad, no es una ciudad chiquitita, es una ciudad importante de la Argentina, ¿no? No es una capital de estado, pero una ciudad importante de la Argentina. Les pregunto a ustedes, esta información ya lo sé, pero de paso jugamos con nuestros oyentes. ¿Cuántos infectados positivos de coronavirus en barrios populares hay en Rosario? 0, supongo. La respuesta es 3. 3. La respuesta es 3. Comparativamente es nada. Comparativamente es muy poco, se mantiene casi estable, digamos. Esto ¿Y por qué? A ver. Yo soy como los nenitos. ¿Y por qué? La verdad es La semana pasada entrevisté a Pablo Hapkin, el intendente. Creo que Rosario, históricamente destina mucho dinero al presupuesto de salud. Según la información que dio él, históricamente, 23 de cada 100 pesos que gasta la Municipalidad de Rosario los gasta en salud. Tiene un sistema sanitario público que es de calidad. Hay un consenso dentro de la propia política santafesina de que el sistema público de salud rosarino es de muy buena calidad. Me imagino que puede llegar a ser esa una de las razones, pero es una pregunta que es para profundizar. ¿Por qué Rosario, que es una ciudad muy estigmatizada, también con muchas dualidades, tiene apenas 3 casos en los barrios populares, cuando en el caso de la ciudad de Buenos Aires el número llega a 685? También es cierto que es una ciudad más grande la ciudad de Buenos Aires. También es cierto que Santa Fe, como vos decías, es una provincia que acható, aplanó totalmente la curva. Evidentemente, en eso también, quizá una de las cosas más exitosas que tuvo la cuarentena, y es el factor más riesgoso en ese aspecto a la hora de destrabar, es el tema de suspender el tránsito interjurisdiccional. Cuando se cierran las fronteras internas, no se puede viajar ni en colectivo, ni en tren, ni en avión a las de ciudad a ciudad. Eso facilitó o ayudó muchísimo a que no haya expansión de los focos principales
hubo un buen seguimiento, porque más o menos lo mismo que ocurrió en Santa Fe es lo que viene ocurriendo en Córdoba, digamos que se aplanó bien la curva, y los focos de riesgo, yo me acuerdo que en un momento lo hablamos con Alfredo y nos parecía una cifra descomunal, pero era la cantidad de gente que ingresó a las provincias proveniente del exterior, con los repatriados y demás, en un momento con repatriados no solo de vuelos, sino del exterior que habían venido vía Brasil, en colectivo y demás, a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. Perotti advirtió que habían entrado en 15 días 12.000 personas, que era un número enorme y que había que hacer un seguimiento porque eran potenciales transmisores del virus. Eso, en principio, pareció administrarse en una primera instancia y se evitó por lo menos que haya una cantidad de casos, y eso logró, en todo caso, lo que está ocurriendo, que la mayoría de las provincias, lo repasamos en otro pod, están naturalizando prácticamente mucha parte de la actividad dentro de esto que es la nueva normalidad, pero abriendo muchísimos sectores de la actividad a partir de que le dio resultado este aislamiento. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio, el número 33 de Truco Gallo. Quienes los hacemos es Alfredo Cucho Zayat. Gracias, querido Alfredo. Un abrazo inmenso para todos. Pablo Totó Ibáñez, muy amable, Pablo querido. Señores, que sigan bien ustedes. La coordinación a cabo de Patricio Pato da Torre, muchas gracias Pato. Pablo López, pieza clave en la producción comercial. Adrián Catarazo en la operación técnica, Simón Vilarrubia en la realización. Y el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz, Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta el próximo episodio.